Mi nombre es Mayra Pita. El día de hoy voy a hablar sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad del Estado en ejercicio de la administración pública. En cuanto a las conceptualizaciones, podemos decir que a la responsabilidad en general la podemos definir como la necesidad efectiva o eventual en que se encuentra una persona de hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto que se le atribuye como propio. La necesidad puede ser efectiva si la responsabilidad ya ha surgido por la realización del hecho, o eventual si el hecho no se ha realizado aún, pero al realizarse el sujeto debería responder. Consideramos que la responsabilidad de los funcionarios públicos debe plantearse juntamente con la del Estado, a fin de destacar la necesidad no solo de indemnizar el daño, sino que pueda hacerlo tanto como el uno como el otro, y generalmente lo hará el Estado, y castigar al verdadero responsable de aquel que es, en la generalidad de los casos, el funcionario que lo cometió. En cuanto a la responsabilidad civil en general, podemos decir que la responsabilidad civil se define como la obligación en que se coloca una persona para reparar adecuadamente todo daño o perjuicio causado, la que resulta ser civil, si se origina en la transgresión de una norma jurídica que afecte el interés de una determinada persona. En cuanto a los elementos del concepto clásico de responsabilidad, tenemos tres. Uno de ellos sería el daño material, el segundo sería ilegítimamente ocasionado y el tercero dolo, culpa o negligencia de la persona que lo cometió. En cuanto a la responsabilidad del Estado, podemos decir que el principio de responsabilidad del Estado tiene una estrecha vinculación con el Estado social de derecho, en el cual existe una honda preocupación de la libertad del ser humano mediante la implementación de una serie de servicios sociales. En cuanto a los tipos de responsabilidad civil, como aquí los podemos observar, dentro de los tipos tenemos contractual y extracontractual. Y dentro del contractual y extracontractual tenemos la legislativa, judicial y administrativa. Por el siguiente punto podemos decir que es la responsabilidad por acto social. El fundamento principal de la responsabilidad lo encontramos en el principio general, de que cuando se causa un daño, nace una obligación respecto a su reparación e incluso una sanción para el responsable. Este sistema adoptado generalmente en el caso de la responsabilidad del Estado nos orilla en ocasiones a situaciones ciertamente notables, como son el hecho que el agente agresor se identifique como agente de Estado. Y el segundo sería que el sistema jurídico no regle adecuadamente la materia. En cuanto a la responsabilidad civil por acto legislativo, podemos decir que se trata de supuestos en que la ley conlleva a una desposesión de bienes, derechos o actividades ilícitas, derechos o actividades lícitas respecto de entes privados y en favor del sector público. En determinados casos, la propia normativa desposesión aminora los efectos para obviar el deber de inmisatoria. La responsabilidad por la ley constitucional. En cuanto a la responsabilidad entre los diferentes casos relacionados con la responsabilidad del poder público, aquel que proviene de las leyes inconstitucionales, es difícil situarlo en un régimen jurídico que responda a su carácter particular. Tampoco es sencillo encontrar el fundamento mismo al reconocimiento de una indemnización proveniente de los daños causados por dichas leyes. En cuanto a la responsabilidad por hechos y actos administrativos, tenemos las diferencias entre un hecho administrativo y un acto administrativo. No siempre son evidentes.
En principio, un acto administrativo es una declaración de voluntad de la administración pública. Crean y extinguen derechos, modifican el orden jurídico en la materia y producen efectos jurídicos. Por ejemplo, otorga una licitación a una empresa privada para que construya un puente. Por el contrario, un hecho administrativo es un hecho jurídico que tiene un lugar sin voluntad de la administración, aunque sí produzca efectos jurídicos respecto de ella. La administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un terreno. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que la responsabilidad del Estado, tanto ecuatoriano como venezolano, es la obligación importante que pasa sobre este de reparar los daños causados por el crimen de desastres, el crimen de desastres de la naturaleza. La responsabilidad del Estado se basa en el principio de que todo daño causado ilícitamente por él debe ser reparado de buena fe. También se basa en el principio de la igualdad ante las cargas públicas, una variante de la igualdad ante la ley en sentido de que nadie puede soportar más excesiones o perjuicios de parte del Estado que aquellos que la ley expresamente señala como obligación o ilícitos. Actualmente se considera como un principio general de derecho público que el Estado debe reparar todos los daños ilegítimos que cause los ciudadanos. Por el tema está generalmente tratado en las legislaciones a propósito de los daños provocados de la administración del Estado. Muchas gracias, estimado docente.